Ah, perfecto.
Inició su carrera musical relativamente tarde, a los 28 años, luego de haber desempeñado, entre otros oficios, el de mecánico y taxista. Se formó académicamente como topógrafo. Nunca llegó a ejercer la profesión. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, profesor. Mientras incursionaba en varias agrupaciones musicales. Compañeros, muy buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo te va? Bien, bien, muchas gracias, muy amable.
contestar el saludo. Excelente. ¿Cómo me les fue en esa sustentación? Próximos al grado. Excelente. Muchos éxitos a los que les fue muy bien en esa sustentación. Don Mario nos asustó. Gracias. Mi querida Olguita, muchas felicitaciones por esa sustentación. Muy chévere. A ti también, mi doctor Mario. Okay. Buenas tardes, doctores.
Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me les va? Buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Sí, señor. Sí, doctor, todo Muy en bien. orden. Bueno, yo creo que ya estamos la mayoría, por eso podemos iniciar. Doctores queridos, ¿cómo les fue con el videíto de libertad por vencimiento, de libertades por vencimiento de términos? ¿Alguna duda, algún reparo, alguna acotación que quieran realizar? ¿Necesitan aclaración de algún punto? Hola, doctor. ¿Cómo está? Con Francisco Pacho. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? No, me pareció muy interesante el video y la conclusión es un derecho. Entonces, esa fue la conclusión que me pareció como más acotable al tema. Sí, es relevante observar que nosotros tenemos que mencionar que no es un castigo al Estado, no verlo como un derecho. Eso es bien importante. Es un derecho, simple y llanamente venimos mencionando que esto es reconocido internacionalmente bajo el plazo razonable. Entonces nosotros vamos a encontrar que hay un plazo genérico y un plazo específico, doctores. ¿Y a qué hago alusión? Fácil, doctores. 400, ¿qué? El 307 parágrafo, término de un año de medida de aseguramiento, que se puede prorrogar por otro año, y un plazo genérico que viene siendo la libertad por vencimiento de términos que están decantados causales del 317. Doctores, hay un plazo específico y uno genérico. Siempre tengan en cuenta eso. Solo que, como ya lo han visto, lo hemos tratado 1000 veces ya, 307 parágrafo, pues tiene una connotación particular y es que no estamos hablando de una libertad propiamente dicho, como sí lo estamos hablando en el artículo 317. Allá sí hablamos de libertad. 307 hablamos es de sustitución por no privativas. La norma tal cual así lo menciona. Entonces, doctores, bajo esos derroteros, nosotros tenemos que mirar, pues simple y llanamente la persona tiene derecho a que se le juzgue en tiempo. Además, máxime, doctores, máxime, que quien está en esa medida cautelar es una persona que goza de la presunción de inocencia, que todavía no se sabe. Que todavía no se sabe su grado de responsabilidad, que se va a debatir. Entonces, ¿qué tal se demuestre inocencia plena? Ojo, hay formas de buscar una inocencia y es la inocencia por duda razonable. Cuando, por ejemplo, menciona el señor juez, pues se buscan todos los elementos por parte de la fiscalía, los traen todos, pero a ciencia cierta no se puede determinar que la persona sea la responsable de la conducta punible. Y hay otra que llega y nos habla de un poquito más allá de cosas importantes como lo es. Marinita, un segundo. Ya. Mi amor, ¿tienes ahí? Si no, acá, mira. Aquí vemos qué pena se me fue la paloma. Otra cosita, doctor. Miren, doctores. Voy a compartir acá en estos momentos algo bien relevante que deben usar. Para el siguiente punto, pues bueno. No me comparte, hola. Al chat del WhatsApp. Del WhatsApp, perdón, no, de esta aplicación. Les acabo de enviar una sentencia que ya vamos a hablar de ella. Doctores,
Así sea que se sustituya por una medida de aseguramiento no privativa a la libertad, así sea por ello, doctor, simple y llanamente estamos observando que hay una medida de aseguramiento. Recuerden que cuando nosotros observamos o hablamos acá en clase, bueno, la persona será que es totalmente libre si no puede salir de Colombia. Porque el juez de control de garantías le dice, no, pues no puede salir de Colombia. Doctores, por Dios santo. Eso es una manera de coartar la libertad. Es totalmente libre la persona que, por ejemplo, no puede frecuentar a otra persona, no puede ir a un lugar determinado. No, de cierta manera se está coartando su libertad. Entonces, fíjense que en tratándose del 317, sí habla de libertad absoluta. Ya sobre las premisas que nosotros habíamos mencionado con antelación, doctores, que habíamos dicho, oiga, la libertad jurídica, la libertad física, pues son derroteros que hay que ver y hay que entrever y apuntarles. ¿Parece bien que hagan estudio al respecto? Doctores, mañana se cumple entonces los términos del cliente de ustedes. Entonces, ¿ustedes cómo van a actuar? Si el día de mañana cumplen específicamente la diligencia, entonces, ¿van a radicar una audiencia programada o una audiencia inmediata? Inmediata. Listo. Nos vamos con una audiencia inmediata. Perfecto. La libertad debe ser inmediata. Listo. ¿Cómo procedemos? Vamos al centro de servicios judiciales o ahora que estamos en la virtualidad, vamos a radicar una audiencia vía correo electrónico inmediata de libertad por vencimiento de términos. Doctores, un punto bien relevante, la comparecencia de las partes. ¿Cómo vamos a lograr la comparecencia de las partes? Ahí está el problema. ¿Lo notificamos por correo electrónico, doctor? Sí, perfecto. Digamos un correo electrónico. Usen todos los medios posibles. ¿Tienen correo electrónico? Entonces envíen el correo electrónico. Hagan llamada, graben la llamada. Guarden el pantallazo de cuando realizaron la llamada para citar y convocar las personas. Aparte de eso, envíen un mensaje de texto a ese número y si pueden un WhatsApp. Todo eso porque los jueces hay que recontraprobarles que usted citó a la gente. Sí. Doctores, un punto bien interesante. Si la fiscalía no comparece a la audiencia, ¿qué pasa? ¿Qué se les ocurre? ¿Se desarrollará en debida forma? ¿No se desarrollará? Cata. Doctor, yo pensaría que no se puede realizar, ¿no? No, la diligencia tiene que hacerse porque es una libertad inmediata. Ahí están las situaciones confrontadas. Si bien es cierto, es una libertad inmediata, también el sistema es un sistema de partes y tiene que existir la confrontación, tiene que existir esa garantía de sujeto procesal. En ese orden de ideas tienen que citar a la fiscalía. Doctores, el radicado que les acabo de enviar les va a servir para hablar de libertades por vencimiento de término. Pero de cara a ese punto, Cata. Doctor, es que me surge una pregunta, o sea, ¿en qué casos tratándose de una libertad inmediata la fiscalía no comparecería? Simplemente no se conecta, simplemente no va, simplemente no se le dio la berraca gana de ir a la audiencia y demás. Entonces, por ahora yo no están tratando el caso. Se te escuchó muy entrecortado. No sé si soy yo o no, creo. Creo que porque por fin creo que tengo internet, Pacho. No sé. Ah, qué bien, doctor.
Se te escuchó muy recortado, María Eugenia. No. Muchachos, Cata, miren este punto bien particular. Uno radica a la audiencia, cita a la fiscalía, le envía el link que le envían del juzgado a uno, se lo envía al correo electrónico y no se presenta a la fiscalía. Entonces va a decirle, pues no, pero es que toca mirar la confrontación. Un momentico, copien este radicado, doctores. AHP 6168 del 2015. Dentro del radicado 47000. Y dice la honorable corte. Basta entonces con que se informe de la realización de la diligencia a la fiscalía, sí que importe su presencia para que se desarrolle con plena validez la audiencia. Y aquí viene el derrotero. Salvo circunstancias excepcionales que no es del caso traer aquí. ¿Y cuáles son las excepcionales? Va a traer esta jurisprudencia un derrotero importante que dice, momentico, si el fiscal manda un correíto al juzgado diciendo, no puedo asistir porque estoy en otra diligencia, doctores, la audiencia, lamento mucho, y no se puede hacer. Tienen que reprogramarla. Porque de cierta manera el fiscal está mostrando un interés de comparecer a esa vista pública, doctores. Pero no lo logra por una circunstancia ajena, excepcional, ajena a su voluntad. Pues está en otra audiencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que organizar, en efecto, como los Dari, vamos con una audiencia inmediata, es que debe ser inmediata. Ya que si es el juez, y que ya me ha pasado en otras diligencias, el juez dice, si bien es cierto, es inmediata, y usted me muestra aquí que notificó las partes por mensaje de texto, yo debo corroborar lo mismo y la notificación realizarla por el centro de servicios. Cuando ustedes observan, voy a buscar acá la norma. Doctores, el artículo 168 del capítulo 6, ese capítulo trae notificaciones de las provincias, citaciones y comunicaciones entre los intervinientes en el proceso penal. Dice 168, se notificarán las sentencias y los autos. Listo, ahora vamos al 169. Y en el 169, doctores, dice que por regla general se notificarán a las personas en los estrados. Quiere decir ello, doctores, ojo, para que no nos vayamos a confundir, que ese tipo de notificaciones se hacen en los estrados es sobre las circunstancias que puede resolver ese juez en el instante. Fíjense que en el estrado, si no están todos los datos procesales, pues el juez no puede citar, notificar a las personas. Por ejemplo, en el caso de la audiencia inmediata, compareció solo la defensa. Pues, ¿cómo va a notificar en el estrado? En el estrado, pues simple y llanamente va a notificar a quien está en ese instante y es solo la defensa. Entonces él tiene que supeditar, le notifica a la defensa que va a suspender la diligencia y va a citar para dentro de los 5 días siguientes a realización de la audiencia con una notificación debida al Centro de Servicios Judiciales al resto de sujetos procesales. Pero entonces la regla general son los estrados, excepcionalmente con centro de servicios, pero en las audiencias preliminares, doctores, necesariamente es con centro de servicios judiciales. ¿So pena de qué? De evitar el sorprendimiento para la contraparte. Doctores, 169 están las formas, el 170, 171
173, 174. Durante todo este desarrollo normativo, vamos a ver la importancia, doctores, la importancia de surtir en debida forma una notificación. Voy a un caso en particular. Éramos dos defensas. Un segundo. Muchachos, éramos dos defensas. Se había citado una audiencia de formulación de acusación. En la audiencia de formulación de acusación, pues no compareció la otra defensa. ¿No ve? Tan raro. Yo llamo a ese defensor y me dice, ¿cómo ha sido que usted está en audiencia? Y yo, sí, pues acá esperándolo. No, pues a mí no me llegó notificación. Doctores, y aquí viene la trampita. Cuando estamos en presencialidad, no sé ahorita virtualmente cómo se me ocurra poderlo hacer, me imagino que con un correo a centro de servicios. Pero, ¿qué es lo que uno tiene que buscar? El acta de notificaciones, un registro de las notificaciones. ¿Quién lo realiza? El centro de servicios judiciales. En ese caso en particular, fuimos a pedirlo con relación a la notificación a ese abogado que cómo se había surtido, a él o a su cliente que se encontraba en la cárcel modelo. Doctores, si encontramos que el correo de él había fallado y que no se había enviado la notificación y que al cliente no le habían enviado notificación. Entonces, por ende, doctores, esa audiencia de acusación se aplazó. Y si se dan cuenta, no se aplazó por una circunstancia atribuible a la defensa, sino por el contrario, fue una circunstancia totalmente ajena a la defensa. Y acá viene algo curiosísimo. He visto algunos maestrados de disciplina resolviendo que es que usted, señor abogado, está en la obligación de estar buscando información del caso. No, eso no es de esa manera, señor. No, en el sistema penal estamos con unas circunstancias de notificaciones regladas desde el 168, en el cual nosotros no tenemos que estar pendientes de cuál es el estado y van a mirar, no, simple y llanamente el código está exigiendo notificaciones, tenemos que esperar notificaciones. Nosotros tenemos una gran diferencia con el resto de sistemas. Por ejemplo, el civil. Pues el que nos va y mire el proceso civil está fregado porque le corren términos y demás. No, nosotros los términos tienen que notificarse. Y he visto inclusive algunos maestrados de disciplina sancionar a abogados por no estar pendiente. Imagínense, doctores, un defensor público pasando por todos los despachos a mirar, ay, venga, ¿para cuándo quedó esta audiencia? Por Dios, un profesional del derecho que tiene 300 casos asignados, es muy difícil. Un fiscal que tiene casos por todo, de estos de la Dirección Nacional de Anticorrupción, por todo Colombia, ¿cómo hace, por Dios? ¿Cómo hace? Doctores, entonces, esa providencia que les mencioné sirve para ese derrotero de no comparecencia. Si simplemente la fiscalía no comparece, pero se muestra que se citó, doctores, se puede realizar la audiencia porque es un tema de libertad inmediata. El resto de audiencias, doctores, iban a exigir la comparecencia, o a menos que exista un desistimiento a comparecer. Listo. Doctores, y acá viene un punto demasiado importante, doctores. En el artículo 317 que encontramos las libertades por vencimiento de términos, más precisamente, doctores, creo que es la causal cuarta, sí. Cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación, no se hubiese presentado el escrito de acusación, doctores, o solicitado la preclusión, aquí viene un problema jurídico bien grande. Dice taxativamente que la libertad se debe dar cuando
Pasan los 60 días. Es decir, al día 61 podemos ir a pedir la libertad a los clientes. Pero ojo con esto, mis queridísimos amigos. Ojo con esto. Primero en los escenarios. En una oportunidad observé en un proceso que la defensa prefirió radicar la audiencia programada. Y yo les dije, ojo, que tiene que ser inmediata. Si no se hace audiencia inmediata, doctores queridos, vamos a tener líos. Y en efecto, los tuvimos. ¿Por qué? Se radica la audiencia programada, se fija una fecha, era por esa causal cuarta. Yo le dije, mire, vamos a tener líos porque la fiscalía va a erradicar el escrito de acusación y ustedes no han hecho la audiencia antes, pues simple y llanamente nos jodemos. En efecto, llegamos al estrado, la defensa argumentando es que radicamos primero y observamos que en efecto, después de la notificación que se le surtió a la fiscalía, ahí bajó corriendo el fiscal y radicó su audiencia, su escrito de acusación. Doctores queridos, ¿qué se presentó en la audiencia? Llega el juez y dice, pues muy bonito y todo, pero aquí opera una figura que se llama la convalidación. ¿Y qué es la convalidación? Es cuando los actos procesales, que si bien es cierto son de parte, como la presentación de escrito de acusación, no se hacen dentro del término, la defensa tiene que estar vigilante de ello, solicitar de manera inmediata su audiencia, y si no lo hace, y en ese derrotero de tiempo la fiscalía alcanza a radicar el escrito de acusación, no opera ya la libertad. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el problema jurídico que van a traer ya ante el juez de control de garantías cuando hay un escrito de acusación ya radicado, pues desaparece el problema jurídico, porque en realidad se convalidó por parte de la defensa, se permitió que no se realizara una audiencia antes de la presentación del escrito. Y eso lo denomina finalmente, si no es cierto, es un acto convalidado, lo denomina hecho superado. Es decir, el problema jurídico ya desaparece porque ya se radicó y es un hecho superado. Entonces, doctores, tengan mucho cuidado con eso. En esa causal en específico hay que hacer la audiencia inmediata, como sea. Como sea. ¿Listo? Entonces, el hecho superado viene, la audiencia se radica y demás, y ya saben, tienen ese as bajo la manga. Por más que ustedes digan, es que yo solicité la audiencia primero, si solicitarla no es hacer la petición ante la judicatura. Fíjense la gran diferencia. La gran diferencia es cuando yo le pido a un juez, no cuando estoy solicitando simplemente que me den agenda para una audiencia. Ojo con eso. El problema jurídico lo tengo que expresar para decir que sí, en ese escenario estoy buscando que se me conceda un derecho. No antes. Simplemente es un trámite interno la solicitud de la audiencia. Doctores, pero hay otro problema jurídico que trae, algunos jueces lo usan. ¿Alguien me regala lectura de esa causal cuarta del 317 detenidamente, por favor? Yo, profe. ¿El cuarto? Sí. Cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación, no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión conforme a lo dispuesto en el artículo 294. Ojo con ello. Conforme a lo dispuesto. Hay quienes dicen, no es taxativo, como nos señala usted, señor abogado, 60 días, día 61, libertad. Hay quienes se remiten al 294. Vamos al 294, porque fíjense que no es, es condicionada, pareciera ser la norma, conforme al 294. Y vamos al 294 para que se vayan a terminar de desarmar con las posibilidades de buscar una libertad por esa causal. ¿Alguien me regala lectura, por favor? 294. Dice, vencido el término previsto en el artículo 175, el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando
de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. Y entonces En viene y este, continúa, párate un segundo. Continúa el problema, sigue haciendo una remisión al 175. Continúa. dice, en este evento, el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de 60 días contados a partir del momento en que se le asigne el caso. El término será de 90 días cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados o cuando el juzgado de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición, el imputado quedará en libertad inmediata y la defensa o el Ministerio Público solicitará la preclusión ante el juez de conocimiento. ¿Observaron eso, doctores? 60 días que trae el 317. No lo radican porque este 294 nos está diciendo, si no lo radica, pues tenga que se lo tenemos que, pierde la competencia de ese fiscal. Se lo damos a otro fiscal, el cual tiene nuevamente 60 días. Pero es que lo duro y de donde se pegan los jueces es que este 294 dice, si cumplidos, entonces esos 120 días no se ha presentado, pues quedará en libertad. Entonces, ¿qué piensan de la causal cuarta del 317, doctores? ¿Qué opinan? Bien difícil de manejar. Sin embargo, ¿qué es lo que tienen que hacer, doctores? Ir a pelearlo, ir a buscarlo. Doctores, en la cartilla que ustedes tienen, que yo les compartí, busquemos la audiencia de libertad por vencimiento de términos y miremoslo en la causal, cómo lo maneja la cartilla. Por favor, ¿alguien me ayuda? A ver, a ver. En la audiencia de solicitud de preclusión. No, libertad. El mío dice que en el 48 ustedes deben estar como 3 o más adelante. Y aquí lo encontré. Gracias. Miren, muchachos. Pero eso sí no me gusta, güey. Doctores, 317 y demás, pero vámonos al pie de página que es el que nos va a traer la jurisprudencia. Y acá hay un otro radicado que es el 30 es un habeas corpus 39.804 del 30 de agosto del 2012. Julio Enrique Socha Salamanca. La inasistencia del fiscal a la audiencia no impide la realización de la misma, que es algo que veníamos hablando hace un momento. La audiencia podrá realizarse sin la presencia del procesado en los eventos que exprese su renuncia a asistir a la misma. Y ese es un tema que venimos desarrollando siempre y que yo les he insistido. Cuando vayan por el poder, de una vez solicítenle al cliente que le firme una renuncia a comparecer a las audiencias. Porque si ustedes van a radicar una audiencia inmediata, mis queridísimos doctores,
¿Cómo van a hacer para que comparezca su cliente inmediatamente? Mire, ustedes pueden tener al fiscal, a la agencia especial de la Procuraduría listo, el representante de víctimas, todos organizados, todos delante del juez, y sale el juez y dice, oiga, señor abogado y su cliente, pues vengo a pedir una libertad, es porque está preso, ¿no? Sí, pues está preso, pero pues, usted tenía que haberlo hecho comparecer y si no renunciar. Ojo con eso. Ojo con eso. Y fíjense un diseño tan mal estructurado del sistema. Cuando observamos en esta parte, si la causal de libertad es el transcurso de un lapso de un año, el fundamento normativo a citar es el parágrafo del 307 de la 1786. Doctores, qué errado está quien realizó la cartilla. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, doctores, que no es una libertad lo que uno pide en ese escenario. Uno lo que solicita es una sustitución de medida. ¿Sí? Ojo con eso, doctores. Muy importante. Demasiado importante. Porque por más que la cartilla diga que es un tema de libertad, no es un tema de libertad propiamente dicho, en sentido estricto de la palabra. Ya ustedes conocen las razones, motivos, puntos y demás. Entonces, doctores, audiencia inmediata y demás. Listo. Hay otro tipo de audiencia, doctores. Por ejemplo, vámonos a la causal quinta del 317. ¿Alguien me regala la lectura? Quinto dice, cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Perfecto. No se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Fíjense que acá ya es más fácil contemplar la situación. Ya aquí nosotros podemos observar cuándo puede llegar a realizarse ese vencimiento de términos y podemos radicar una audiencia antes programada, pero pues solicitamos que la audiencia sea programada después de tal fecha. Porque igual no van a alcanzar a radicar una solicitud de audiencia, no van a alcanzar a radicar una audiencia, o radicar no, sino citar de parte del juzgado la audiencia de juzgamiento, lo que vaya a pasar. ¿Por qué no podemos hacer esto mismo, radicar una audiencia programada para la causal cuarta, doctores? Porque ustedes están advirtiendo al fiscal, por ejemplo. Oiga, pendejo, radique que le voy a hacer la libertad. No, acá toca inmediatamente. Cambie la otra, sí, por más que el fiscal quiera, pues nada, los términos se van a completar y listo. Entonces, en esa segunda causal, en esa más bien causal quinta, pero segunda análisis el día de hoy, podemos usarla. Programada o inmediata, cualquiera de las dos. Vuelvo y repito. Si entonces mañana es 13, entonces mañana 13 se cumplen los 120 días. O 240 porque el parágrafo del artículo 317 contempla duplicar los términos en algunas circunstancias. Doctores queridos, ahí, en ese escenario, ahí, en ese derrotero, ahí en ese punto, pues doctores, se cumple mañana, mañana la radico. Sí, mañana es el día 121. Ya se cumplieron. Listo. Pero también entonces puedo desde la semana anterior solicitarla, fíjenmela por ahí el 13, el 14, el 15. El problema es, doctores, que esto de las audiencias programadas se podía realizar mirando la agenda en la presencialidad. Cuando uno iba al centro de servicios judiciales, cuestión que no demora en volver porque están que insisten que con algo muy curioso que habla el señor ministro de Justicia, que hay que volver a la presencialidad porque la gente
extraña hablar con el juez. Y yo me quedo pensando, extraña, pero el mismo código dice que no podemos hablar en privado con el juez. Pero bueno. Cata. Doctor, me da curiosidad acerca de cómo fundamenta este motivo de extrañar al juez. No, es que nadie sabe. Increíble. Se me olvidó la norma. Se me olvidó, pero creo que es en el 140. Miremos. Sí, ahí toca el naranja ya. Creo que es sexta de comparecer, abstenerse. Sí, sí. Fíjense, por favor, el 140, numeral séptimo, por favor. Dice deberes. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces dice artículo 140, deberes son deberes de las partes intervinientes, numeral séptimo, abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la actuación, salvo las excepciones previstas en este código. Y no hay ninguna excepción prevista en el código. Simplemente lo hacen con salvedad. Yo no sé en qué manos estamos. Las partes extrañan ir a hablar con el juez. No sé, señora, a qué se refiere. Por lo menos en tratándose del sistema penal, que antes decíamos que era el sistema penal aplazatorio, estamos viendo que la virtualidad lo que ha hecho es agilizar muchísimo las audiencias. Ya no está la excusa de que se me pinchó el carro o me cogió un trancón y demás. Las audiencias están haciendo más que el doble. En otras palabras, doctores, de lo que llevo de una experiencia de más de un año de la virtualidad, al punto de hoy, puedo decir que todas las audiencias que he participado, que hay más defensores y demás en otros procesos, en un 90% se han desarrollado. En otros escenarios, no estaríamos en ese porcentaje. Elvi. Hola, profe. Una pregunta, no sé si de pronto ya la habíamos visto o se me cayeron las neuronas ahorita. ¿Cómo hago para hacer o impulsar, digamos, cuando el proceso está en indagación y nada que pasa imputación ni nada? ¿Cómo hago para, o sea, le escribo a la fiscalía que apure o qué hago para cachetearlos o para agilizar el proceso? Esa es la pregunta. ¿Pero qué sujeto procesal? ¿Por qué? Porque si es representante... Siendo como víctima, digamos, de una estafa, por ejemplo. Simple y llanamente sí, solicitando celeridad, simplemente haciendo aporte probatorio y si eres abogada, representante de víctimas, designando un investigador privado para adelantar las pesquisas que tenga pendiente el fiscal. Sin embargo, así hagas todo eso, el fiscal es el dueño del proceso de la persecución penal y toma la decisión cuando se le venga en gana. ¿Listo? O sea, si contrate yo un investigador privado, le lleve a la fiscalía su tarea y todo eso, él mirará cuánto tiempo más o menos, es que no recuerdo bien cuánto tiempo puede estar eso en indagación. Mira, había una norma que decía acá que teníamos 2 años máximo para tomar decisión, pero esa norma sirve para un carajo, de verdad que no sirve. Por más que tú pelees con el efecto útil de las normas y demás, no, hay jurisprudencia que dice, no, pues es que el tema es la prescripción. No podemos hablar que supeditar, entonces declara inexequible ese escenario. Pero ahí dice, una de las normas, ni sé cuál es. No sé si es que hay casos que a veces llevan más de 2 años, 3 años y no han pasado ni la imputación, ni siquiera lo llaman a uno. Ni nada. ¿Cuál es la recomendación que se debe realizar para este tipo de escenarios? Doctores, tampoco es garantía absolutamente nada. Pero, sin embargo, recomiendo yo solicitar una agencia especial de la Procuraduría General de la Nación. Porque la agencia especial va a llegar y va a vigilar los procedimientos y digamos que en cierta medida los fiscales ahí sí toman alguna decisión un poco más ágil.
Si el proceso, por ejemplo, ya está en juzgado y nada que citan, nada, aparte de la agencia especial, solicitar una vigilancia administrativa al Consejo Superior de la Judicatura para que miren los términos, los tiempos y demás. Que ahí sí andan. ¿Sí? Porque es que el miedo de uno es que eso quede archivado y que después ya, no sé, saquen una excusa de que no se puede hacer nada, que sí, que eso ya prescribió, que no sé qué, bueno, es que tantas excusas. Y pues la culpa realmente a veces no es ni de uno como abogado, ni de la víctima, ni nada. Y Elvi, hay algo que pasa muy frecuentemente y es lo concerniente a la cantidad de fiscales que llegan a conocer de un caso. Entonces todos tienen su excusa en que el proceso, qué pena, pero el proceso me llegó a mí hace poco. No interesa. Disciplinariamente, así tú hayas tenido, mira, hayas tenido el proceso 2 días antes de la prescripción, te vinculan al proceso por no haber tomado decisión. Disciplinariamente es otro juego. Entonces lo que toca es con ese cuento de una agencia especial de la Procuraduría y estar molestando a esa agencia especial radicando memoriales para que a su vez la agencia especial tome decisiones o posturas de cómo ve el caso. Es la única Entonces, manera. primero yo podría, o sea, como para ponerlo por pasos, primero yo, digamos, le escribiría una carta, una minuta, lo que sea, a la fiscalía, oiga, ¿qué pasó con mi caso? Por favor, No recibí respuesta alguna sobre eso. De pronto hasta una petición, digamos, si lo va a hacer directamente. Pero no petición, sino, bueno, ojo con esto, porque lo que tú tienes que presentar es un memorial argumentando que hay elementos materiales probatorios de sobra para poder calificar la conducta y eso solicitar la imputación o no. ¿Sí? Si tú dices, hay con qué imputar, solicito la imputación. Entonces se van a pronunciar al respecto. Pero no, si tú dices, vamos a tomar una decisión, ruego que se me responda qué decisión se va a tomar, van a decir, no, estamos estudiando. ¿Listo? Ya. Y luego de, entonces ahí sí vas a solicitar la agencia especial. ¿Listo? Ok, y eso lo puede hacer, digamos, ese memorial lo puede hacer directamente la víctima, ¿no? Porque pues es que a veces hay abogados que no hacen absolutamente nada y lo que le contaba la otra vez, uno les paga 30 millones y la verdad eso ni siquiera ha pasado ni a imputación y no sé qué pasó con eso, la verdad. Sí. Ok, dale, gracias, profe. Listo. Doctores, entonces, y hay otra causal, aparte de los 120 días que se pueden prolongar a 240 por el parágrafo del 317. Y es la sexta. Cuando transcurridos 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente. 150 días. Doctores, es con el mismo derrotero, lo vamos a manejar exactamente igual que la causal quinta. Podemos hacerla inmediata, programada. Esto no va a alterar el orden. Pero todas estas circunstancias no hacen más que hacer alusión al plazo razonable que nos trae los tratados internacionales. Plazo razonable totalmente decantado y reconocido por Colombia en estas circunstancias, también en el artículo 307 que ya hemos mencionado. Doctor, Doctores, una pregunta. Dímelo. Bueno, doctor, cuando digamos por vencimiento de términos, pero digamos se configura en diciembre, sale a vacancia judicial los juzgados de circuito, ¿se suspenden los términos? ¿Y qué pasaría entonces? No, señor. Ya les voy a buscar un radical. Deme un segundito. Que lo escuché yo en el video, entonces por eso, pues muchos juzgados penales, como salen a vacancia judicial, pues el detenido, pues se perjudicaba porque le suspendían los términos.
Así es. Deme un segundo. Y ahí decía el profe en el video, decía, no, pero es que el pobre privado de la libertad no sale tampoco a vacaciones, entonces es imposible uno como perjudicarle esa presunción de inocencia y también ese debido proceso. Así es. Algo Así es. al señor. Un segundo, porque yo tengo por acá. Creo que la encontré. Sí. Radicado 36631 de 2015. 36631. Dejó claro que ni el término que tomó la judicatura para resolver una impugnación de competencia, por ejemplo, en ese caso específico que se mencionó, como tampoco el lapso que transcurrió de la actuación en el despacho del funcionario judicial de conocimiento hasta la fecha en que habría de reanudarse la audiencia de formulación de acusación, le es imputable a la defensa. Yo voy a explicar algo en particular de ese caso. Menos aún los días de vacancia judicial o feriado, por cuanto estos no pueden ser considerados como aquellos que el reo deba asumir. También hay otra que es la 34737, mismo año. Y también dice que no se puede llegar a supeditar esa libertad en los escenarios como lo vienen, como lo tienen decantado algunos jueces, no salieron a vacancia judicial, entonces se suspende. Hay otra sentencia que es la 30663 del 2009. Doctores, allá dicen que los términos se contabilizan en forma ininterrumpida y yo voy a explicar algo al respecto. Cata. Doctor, una pregunta pequeñita. El radicado 34737, ¿de qué año es? Fue el Mismo año, penúltimo. 15. Ok, gracias, doctor. Vale. Doctores queridos, ojo con esto. En materia penal, los términos se cuentan ininterrumpidamente. Para estos términos, doctores, son calendario y punto. Entonces, sus mercecitos lindos en la audiencia van a coger uno a uno de los días y los va contabilizando. Pero los términos que son para recursos sí son en días hábiles. Por ejemplo, sentencia condenatoria, absolutoria, lo que sea. La apelación de la sentencia tiene el término de 5 días para ser presentada. Fíjense que, por más que el sistema es oral, en ese sentido de sentencia, sí se ve radicar el recurso, no verbalizar, sino radicarlo. En ese entendido, mis doctores queridos, se cuenta con 5 días hábiles. Hábiles. ¿Listo? Que cuentan al día siguiente, empiezan a contarse al día siguiente de la sentencia. Si la sentencia se dicta un lunes, pues el recurso va a ir a máximo presentarse el lunes de la semana siguiente. ¿Listo? Y así sucesivamente. Día siguiente. Empieza a contarse los 5 días hábiles. Aquí nada de festivos, sábados y domingos, no. ¿Listo? Doctores queridos, ¿alguna duda? ¿Todo muy bien?
¿Está bien, Sí, doctor? doctor. Sí, doctor. Bueno. Cata. Doctor, es que yo no entendí bien la figura de la convalidación. Yo creo que me distraje y después llegué cuando usted nos estaba hablando de un hecho superado, pero no entendí bien cómo se aplica la figura de la convalidación. Convalidar es estar de acuerdo por no actuar. Entonces, Cata, mira. Si yo permito que el fiscal no radique, o sea, si yo permito que el fiscal no radique el escrito de acusación y no solicito inmediatamente la libertad, estoy conestando esa situación. Estoy de acuerdo con que el fiscal no lo haga. Y sobre ese derrotero vamos a encontrar que simple y llanamente, pues el fiscal se va a hacer el bobo y yo me hice el pendejo y no actué. Como en justicia rogada, entonces estoy convalidando que él haga eso. Estoy convalidándolo. Estoy de acuerdo con que lo haga. Lo que me está llamando a mí la atención es, haga, mijo, radique. ¿Sí? No se quede calladito. Y en consecuencia se habla entonces de un hecho superado. No, el hecho superado es cuando ya vas a solicitarlo. Por ejemplo, esto ha pasado muchísimo. Es más risa cuando lo intentan algunos abogados. De hecho, una vez me llegó un cliente que su abogado no había solicitado la libertad. ¿Cómo fue? Sí, su abogado no había solicitado la libertad por no presentación del escrito de acusación, pero que me quería contratar para que yo solicitara la audiencia. Yo deme el número del proceso, miré rama judicial y dije, no, pues ya hay escrito de acusación. Yo no se puede hacer la audiencia. No, doctor, pero ¿cómo usted me va a decir que no se puede si yo le expliqué? Lo importante es que no exista la erradicación del escrito de acusación. No me contrató porque además no quería que me contratara para pedir algo que no se puede. Y contrató a otro abogado y fue a pedir la audiencia y pues, simple y llanamente le dijeron en la audiencia, ya hay un hecho superado. El hecho superado es que ya se radicó. El problema jurídico ya desapareció. Usted convalidó en la etapa en el momento preciso donde debía alegar, está alegando fuera de término. ¿Por qué? Porque ese término ya no opera. Ya está el hecho superado. ¿Listo? Entonces, la convalidación es no actuarlo dentro del término que debía hacerse y el hecho superado ya es actuar o solicitar la actuación ya cuando está radicado el escrito. ¿Listo? Gracias, doctor. Doctores queridos, ya son todos unos abogados ustedes. Creo que mañana se termina el curso, ¿no? Sí, señor. Hecho superado. Sí, doctor. Pero no convalidado, más bien. Ese problema del hecho superado es tan difícil de manejar y hay que buscar la forma. No, es en serio, Doc. Pero lo del hecho superado hay que buscar la. Ahora sí, no, en serio. No, es en serio, veo. Bueno, aquí en lo penal, pues aparte de las tutelas, pues está la habeas corpus, pero viendo uno, por ejemplo, en la parte administrativa, interpone uno la tutela y la administración pasa y se sobrepasa los tiempos. Entonces, cuando es notificado ya de la tutela, ahí sí contestan la tutela. Entonces ya el fallo de tutela es hecho superado. Pero resulta de que no es hecho superado porque la administración está infringiendo la norma. Exactamente. Hay que buscar... Curiosamente ese es el derrotero. O sea, pero usted cómo me está diciendo que un hecho superado es que la norma no está contemplando hoy, no, y si la presentó después ya no accede a la causal. Nada, simple y llanamente, como siempre lo he venido connotando a lo largo del curso y los cursos que hemos tenido, simple y llanamente siempre, por ejemplo, en penal, resuelven ese en contra de la persona procesada. Debería ser acorde al principio pro homine. Y todo debería ser resuelto en favor de él, pero acá no. Y lo que está diciendo aquí Rodri es cierto. Si vamos a una tutela de un tema X por una contestación de un derecho de petición que nos tocó en tutelar y después lo contestan fuera de término, pues simple y llanamente, además la no contestación puede traer intrínsecamente decantadas unas consecuencias jurídicas.
Un segundo, doctores, que me están llamando y no tengo ni idea de quién sea. Es que tengo llamada a este número. Un número oculto iba a tener llamada. Si se presenta en esa situación que connota Rodri, fíjense lo difícil que es afrontar un proceso, pelear por las garantías. Por más que ustedes se emocionen y digan, encontré la causal, me voy para la audiencia, nunca ilusionen al cliente con que usted sale fijo mañana. Porque esto es un mar de incertidumbre, es cosa berraca, doctor. Fíjense, esa de que vamos a la audiencia, todo listo, pero no llevó la renuncia a comparecer. Fíjense que el fiscal llegó y presentó una solicitud de aplazamiento porque está en otra audiencia. Y así se pueden presentar muchas circunstancias. Profe, una pregunta. Dímelo. Profe, es que conozco un caso donde la fiscalía presentó el escrito de acusación el 12 de marzo y pues según el numeral 5 del 317 dice que se tienen 120 días contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación para que se inicie la audiencia de juicio. Y esa audiencia está programada para el 30 de julio, es decir, estaría por fuera el término de los 120 días. ¿Ahí qué ocurre? No, toca esperar que se cumpla el calendario y pedir ya la audiencia. Punto, nada más que hacer. ¿Sí? ¿Cómo así, profe? No entendí. Esperar que se cumplan los 120 días. No más, no hay más. Sí, Así claro, lo que pasa es que... Dime. Señor. No, tranquila. Lo que pasa es que si uno hace cuentas desde que se presentó el escrito de acusación, que es el 12 de marzo, los 120 días serían para el 12 de julio, pero la audiencia está para el 30 de julio. No importa por eso, a ti lo que te interesa no es esa notificación, sino que se haya hecho la audiencia. De hecho, eso es uno de los argumentos que va a servir para solicitar la libertad, porque uno lo que va a decir, señoría, es más, se pasó el término y la prueba de que no se ha hecho la audiencia, mire la notificación para cuándo llegó. Ok, listo, profe, gracias. ¿Listo? Es un punto importante. De hecho, hay que llevarlo siempre para cuando está la notificación. Entonces, doctores, finalmente, para poder llegar a esos términos, esas libertades causales quinta y sexta, siempre lleven actas de las audiencias. Acostúmbrense a terminar las audiencias y pedir las actas. Si no, pues les toca ir a pedirlas todas y a veces van a tener un poquito de inconvenientes al respecto. ¿Sí? Y revisen las actas, porque la otra vez yo estaba en una audiencia, solicitó el aplazamiento a la fiscalía y me dieron el acta en el juzgado, me dijeron pase mañana y yo revisé el acta y el acta decía que yo había solicitado el aplazamiento. Porque recuerden muy bien que las maniobras dilatorias de la defensa es lo que siempre atribuimos y recuerden muy bien que ustedes, además no hay que recordarlo, ustedes ya lo saben, cuando sale que una persona sale por libertad por vencimiento de términos, ya ustedes conocen muy bien, doctores, que no es por la defensa. No es por la defensa. Doctores, estamos en un estado tan desigual, tan reinante la desigualdad de armas, que una defensa interpone un recurso de apelación y se demoran resolviendo el recurso, ese término no lo atribuyen a la defensa. Y pregunto yo, el interponer un recurso, por ejemplo, obedece a una fase defensiva o está obedeciendo a una maniobra dilatoria. Defensiva, lógico. Si se Claro, Rodri, es que es sencillo. Miremos y analicemos un punto. Nosotros ya vimos recursos acá hace unos días. Si el recurso está mal sustentado, pues tiene que ser declarado desierto.
Y si fuera una maniobra dilatoria sería un recurso mal sustentado, porque no tendría cabida jurídica. Entonces es un derecho. Doctores, ya con esto, pues yo aspiro, primero encontrármelos allá en la calle para que nos demos en la jeta bien duro en esos estrados judiciales. Que ojalá me vuelvan popó, eso es lo que yo aspiro, sueño. Que me den leña. Pero siempre lo digo y siempre se los repito, si administran justicia, administren justicia. No quebranten el código para buscar una venganza judicial en contra de un procesado, por más delincuente que sea el procesado. Brillen por ser legales. Nunca piensen, por ejemplo, los que trabajan en la fiscalía. Ese puesto que tienen ahí, yo sé que se están capacitando, que están buscando ser abogados para buscar llegar algún día a ser fiscales. Pero ese no es el techo, doctores. Ese no es el techo. El techo es el derecho. El techo es el derecho, no un cargo. Algún alumno me dijo en una oportunidad, doctor, es que yo estoy estudiando esto es por deporte. No, pues dedíquese a un deporte de verdad, porque esto no es ningún deporte. Esto es demasiado serio. Tan serio es que el derecho todos los días lo tenemos constantemente al lado. Tan serio es que el derecho penal, por ejemplo, es el que nos alimenta las noticias a diario. Es el que más nos llama la atención. Entonces, yo sí los invito, doctores, a que lo hagan honestamente. Fíjense que muchos fiscales, y me ha pasado muchísimas veces, son una porquería de seres humanos. Y antes de administrar justicia hay que ser seres humanos. Seres humanos. Y son una porquería. Y el día menos pensado resultaron echados de la Fiscalía General de la Nación. ¿Y dónde encuentran refugio? Aquí, en el litigio. Y acá sí empiezan a velar y a chillar por garantías procesales. Qué irónicos. Recuerdo el caso de un exdirector del CTI. Que lo entendió, lo entendió. Nunca, y siempre díganselo a todo el mundo, nunca creen que el derecho penal nunca va a tocar las puertas de su casa. Es el derecho más fácil que puede llegar a tocar las puertas de su casa. Simple y llanamente, doctores, nos queda el examen final. Los que dijeron acá que presentaron este examen por presentar el segundo examen, que la verdad me frustró mucho, que además, entre otras vainas que les digo, lean bien, no es contestar las 302 sino una, pero además no era solo eso, sino el que tienen 24 horas para presentar un examen. Doctores, yo no lo hago por mamar gallo, yo no lo hago por joder la vida, yo lo hago es para que aprendan a coger agilidad al momento de leer un documento, que les puede salvar la tesis en lo difícil que es una audiencia preliminar. Una compañera de ustedes, aquel día que estuvimos hasta las 2 de la mañana en la audiencia, se conectó, me escribió, doctor, ¿puedo estar en su audiencia? Yo le dije, no hay ningún problema, le comparto el link, hay harta persona conectada, no le digo, mejor dicho, que se calla. Conéctese. Una audiencia que se iba a surtir en su normalidad, cuando empezó a desarrollarse encontramos muchos parámetros de gran importancia. ¿Por qué? Por leer la letra menuda. Y ella pudo observar eso. Cómo las alegaciones se centraron en la letra menuda. Como muchos otros defensores que participaron y se dieron cuenta. Y ustedes no deben ser de esos defensores. No deben ser de esos fiscales. Hay que aprender a hacer curso de lectura rápida. Digo yo curso de toda mierda. Porque ustedes le presentan un
bloque así de pruebas y ustedes tienen que aprender a buscar el error en la legalidad, en lo que sea. Sea cual sea el rol. Si ustedes son fiscales, pues también tienen un poco de tiempito para poder controvertir la prueba o más bien contraargumentar sobre las peticiones que realiza la defensa. Si son jueces van a estar un poco descansados porque ustedes manejan el tema, el tiempo. Pero lo cierto es, doctores, que sea cual sea el rol, tienen que leer con detenimiento. Vamos a dejar una laborcita simplemente para ver argumentación propia y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Doctores, ustedes saben que conmigo pasa hasta el más vago, menos la conciencia. Ustedes ya son abogados, doctores, son abogados. Me da tristeza, pues, además la mayoría son mayores que yo. Son personas que están haciendo un esfuerzo del berraco y que yo admiro bastante por eso. Señores, si les sobra la plata y el tiempo, pues ¿para qué estudiaron esto? ¿Bien? Lo único que les voy a decir es un buen curso, son trabajadores, son juiciosos. Este último curso, más vagoncios que el resto, comprendo que ya es la clausura de la carrera, comprendo, ya son abogados, pero el compromiso no es en esta clase ni nada, ya es de por vida. Espero estar en la ceremonia de graduación y cierro con lo siguiente. Mañana, durante las 2 horitas, que es el examen final, se van a sentar y me van a hacer unos argumentos escritos y me los van a enviar individuales. Sobre cómo sustentarían una libertad por vencimiento de términos. Pero doctores, pueden escoger causal cuarta, quinta o sexta, la que quieran. No adornemos mucho la conversación, no la alarguemos, simple y llanamente dejémosla. Y con Marce estoy compartiéndoles todas las notas pasado mañana. Por favor, les ruego, doctores, que revisen la nota pasado mañana. No vamos a cerrar todavía el grupo hasta que todos tengamos la nota en mano, porque no quiero que el día de mañana me estén llamando a decir es que no me voy a poder graduar porque no me aparece su nota. ¿Sí? Doctores, simple y llanamente espero lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor en sus vidas profesionales, que todo lo desarrollen, mejor dicho, lo mejor, es decir, el litigio, perdón, es decir, el exceso de garantías procesales al interior de un proceso, haciéndolas prevalecer. Si van a escoger digamos, la rama del derecho que sea, en todas las ramas del derecho hay que actuar con honestidad. En todas las ramas del derecho hay que dejar la soberbia, hay que ser humildes, estar prestos para defender a quien tiene mucha plata y pensar que en esta carrera da mucha plata, pero también estar prestos para defender a quien no tiene con qué pagar una defensa. Los pro bonos existen y son los que llenan el alma. Los otros llenan los bolsillos. Por más triunfo, no hay triunfo más hermoso que decir lo gané y en un pro bono. Es un doble beneficio. Dios les acompañe. Recuerden que quedan con un amigo aquí de por vida. Los que quieran seguir asistiendo a audiencias y demás, invitados. Y cuando quieran tomar café, Rodrigo ya sabe, estamos amenazados. Soy hartador de café, cosa hijo de madre, doctores. Entonces, ustedes nomás es que digan.
Dios los bendiga y Ahora, felicitaciones, señores abogados. Quiero un aplauso para ustedes, por favor. Los quiero mucho. Gracias, doctor. Bueno, profe, gracias. gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Doctor, mil gracias. Gracias por Gracias, tanta doctor. deferencia, por tanta comprensión y luego, doctor, usted es una persona muy ecuánime en todos sus aspectos. Mil gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias. Entonces, muchachos, Gracias, profe, por los llevo todo. aquí. Pues, ¿tú subes Gracias, esta profe. clase hoy? Profe, es que se presentó muchos cortos. ¿Tú subes esta clase hoy? Es que se Los subo presentaron. todas. De hecho, me faltan por subir un par, pero ya que tengo internet, lo voy a hacer. Por eso, ¿Está estrenando, doctor? por favor. Pues después Ya que de por tanto fin se tiempo me dignaron. cambiaron el módem. Vamos a ver. Pásese a la ETV. Eso me dijo por ahí Pacho, pero no, me dijo Pacho que me fuera para Movistar. Pero después peleo con Como estar de TV. Yo tuve que Muchachos, un fuerte ¿Sabe, abrazo. sabe qué le iba a Buenas decir, noches. doctor? Muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Doctor, le iba a hacer una pregunta, una Gracias, guía, profe, feliz noche. Señor, que no nos la enseñan en la universidad nunca. Y Sí. es cómo cobrar. Cómo cobrar un proceso. Bueno, en civil sé que se manejan unos porcentajes, pero en penal sí queda uno un poco perdido. consejo para cobrar. Sí, un consejo, doctor, que no lo enseñan en la universidad. La competencia está difícil para cobrar la consulta. De una vez empieza la solemnidad de los abogados. Chao, muchachos, chao. Chao, patriotas. Chao, profe. Así es, doctor, Felicitaciones. Doctor, felicidades. por las buenas causas. Y sigan todavía los procesos que tenemos por ahí mediáticos en los que actuamos. Vamos a triunfar. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, doctor Diego. Feliz noche.